Mm. Okay, let's go. Good morning, everyone, and welcome to American Community Media's Buenos días weekly a news todos briefing. y Thank you all bienvenidos a for la rueda de joining us. prensa de American Today's Community discussion Media, involves the la United ronda States. We semanal. will go Muchísimas over the gracias. Hoy 2026 empezamos la midterm discusión elections mientras nos for estamos voting yendo a rights las voters and elecciones de medio legislation once término again at the con los center of the derechos a national los debate. votantes y Across the las country, elecciones en el centro legislatures, courts, and local del debate governments are nacional. En considering todo el or país, las implementing asambleas changes legislativas, los affecting how tribunales y los Americans gobiernos locales están register to vote, what considerando identification cambiar behavior cómo los required to estadounidenses se present, inscriben how para elections are votar, administered, cambiar and cómo how funcionan las ballots are counted. At the same identificaciones, cómo time, legal funcionan las challenges are elecciones y cómo se continuous, cuentan las continuing boletas. Al toward mismo the tiempo, los recursos regulatory judiciales courts. contra estos cambios siguen su Supporters curso en argue los tribunales. legislatures strengthen Los election integrity defensores de and estas voter medidas confidence. sostienen que Civil rights refuerzan la integridad organizations, electoral y however, la warn confianza that de la some ciudadanía. proposals Las could organizaciones de create los new derechos barriers for civiles eligible voters, advierten que algunas de estas particularly propuestas communities podrían of crear nuevas color, barreras para los elderly votantes con voters, derecho al rural voto, en particular residents, para las comunidades low-income minorías Americans, people with étnicas, disabilities, los votantes and de edad first-time avanzada, los voters. residentes de zonas rurales, Today, los we'll estadounidenses examine bajos these issues ingresos, las from personas con three discapacidades y perspectives: quienes the votan por legal primera vez. landscape, Hoy vamos a active analizar research on cuestiones desde voter tres identification perspectivas and proof of distintas: el panorama citizenship, jurídico, la and one investigación that nacional can be sobre la counted identificación de los as if we votantes closely watch y a case la study in prueba an de la election ciudadanía en un administration. condado de California que Each se ha speaker convertido en will un estudio de talk for caso approximately 8 minutes, and alrededor de after la each administración presentation, we'll electoral. have Cada ponente va a Q&A, hablar and at the durante end, 8 minutos we'll y be able después to have va a a little haber bit more preguntas time después for de cada Q&A as ponente well. y al Our final vamos a speakers tener today más tiempo are para hacer Thomas preguntas. A. Nuestros Sáenz, ponentes hoy día President tenemos and General presentes Counsel aquí a of the Tomás Mexican A. Sáenz, American presidente y consejero general Transplantation de Fund, MALDEF. MALDEF. Da Hey Kim, Dahe Policy Kim, Advocacy responsable de Manager defensa de for Vote políticas Writers. para Vote And Writers. Annalise Pierce, Y founder tenemos and a managing Annalise editor Pierce, of the fundadora y Shasta redactora Scout. jefe de Shasta Scout. Unfortunately, Sailor Jones, who was Lamentablemente, Sailor announced, is unable Jones, to join que us se había today anunciado due su to a presencia, no ha podido circumstances acompañarnos hoy día sympathize debido a beyond his circunstancias control. ajenas We de always su appreciate his voluntad. willingness to Agradecemos participate su and hope to have him with disposición a us in poder a future briefing. participar y esperamos contar con él en Thanks to the ACOM una team of próxima sesión Jaya informativa. Lalapal, Gracias al Sunita equipo Suratia, our de ACON, director formado at por Sandy Yara Close, for Parva, their Chunisha support Jobratia y nuestra in putting directora this together. emérita, Sandy Close, Okay, por su let's apoyo a begin. organizar esta mesa redonda. Bueno, Let's begin with Thomas comencemos. Sands, Y empezamos con Tomás President and Sáenz, General Counsel of MALDEF. presidente y consejero MALDEF has general been at the de MALDEF. forefront of MALDEF voting ha rights estado litigation for decades. en la As the new election laws vanguardia and de legal los litigios challenges sobre el derecho emerge al voto across the durante country, we décadas. can A medida que appreciate an surgen nuevas overview of leyes the current electorales y voting rights recursos landscape judiciales en todo el and país, what nos Q&A gustaría que nos determines ofrecieras vos paying una closer visión general del attention to panorama as the actual midterms del election derecho al voto approach. y Tom, de please aquello a lo join que en tu us. opinión los periodistas deberían prestar Thank you a atención lot, and a please medida que se join acercan las me elecciones de in mitad advance de of what may legislatura. Bueno, be es un placer estar the aquí most con important ustedes. election we Y me face estoy uniendo con today in this ustedes, country, avanzando a una de las elecciones because más what importantes is que nos at stake, enfrentamos en este país obviously, is debido a lo que está further en juego. control of Obviamente the es el House and Senate, control as well as critical de elections la at stake Cámara y in del this country. Senado y también las Traditionally, elecciones que están en midterm juego. elections like this Las elecciones de have medio had término lower como turnout estas han than tenido muy presidential poca gente que elections vota en in comparación the a other years. las elecciones This is presidenciales something en that otros needs to años. Esto change es if algo we're que to debe see cambiar. Este heightened año involvement, particularly hemos because visto of más what I'm about to involucramiento, discuss, which are the en efforts particular por lo undertaken que by vamos a many discutir, lo que to estamos hablando de esos disenfranchise esfuerzos voters of por color in the muchas state. personas para no What involucrar we a see in the votantes legal landscape are racializados. two Lo que different estamos viendo en el trends panorama within this. legal son One dos has temas received more distintos. attention because Uno, of a que decision ha recibido más from the Supreme atención Court debido a la very decisión recently de in los Calais versus Tribunal Supremo Louisiana. recientemente en Now, el you may caso de have Calais heard, contra Luisiana. read, Tal bien reported on the han Calais decision, escuchado, han which leído o han changed hecho informes acerca significantly de la decisión the Calley test que ha applied to Voting cambiado Rights Act de una manera challenges drástica to la prueba constituent que se lleva a processes. cabo a So, this desafíos relates por el solely acta de to los the votantes creation al of proceso congressional de los districts, distritos. that Esto tiene que swing ver districts, absolutamente, school board, exclusivamente a la city creación council de districts, distritos and voting congresionales, rights. So, distritos it's what legislativos, folks will vote la upon Junta that de la are Escuela y specifically los distritos del what Consejo de Congress la Ciudad. members Entonces, race and básicamente la ride and gente vote, vota what state específicamente acerca de legislators cuáles races they miembros will del have in company Congreso y as cuáles they complete son their las ballot in contiendas November, or y también cuáles even in the son las primary election, contiendas if de that los has not yet occurred. legisladores But y this does not también affect the completan la inclusion boleta of
para noviembre, para una primaria que todavía no se ha sucedido. Pero
pero esto no afecta a los votantes para poder votar. De todos modos, esto puede ser muy dañino porque hemos visto en lo que son las secuelas de Calais, en donde una mayoría de 6 contra 3 han escogido que sea muchísimo más difícil por medio de el acta de derecho al votante, distritos de mayoría barra minoría. El resultado, semanas después de la decisión de Cali, la cantidad de estados en el sur que han escogido bastante atrasados en lo que está sucediendo, en algunos casos ya estaba llevándose a cabo las elecciones, las primarias. Había gente que ya había empezado a votar por correo. De todos modos, el Tribunal Supremo ha permitido que estos estados vuelvan a dibujar sus líneas, sus límites congresionales atrasados. Entonces, estas elecciones ahora van a tener primarias con otras líneas, con otros dibujos, otros límites. Y en efecto, esto está eliminando un número de posiciones congresionales que son mayoritariamente negras en el sur. Esto significa que hay una gran ola de votantes racializados. Por ejemplo, tenemos a miembros del Congreso que tal vez puedan perder su posición electoral en noviembre. Es un tema muy importante. Esto no afecta individualmente a los votantes de una manera que no van a poder votar, por ejemplo. Todavía pueden hacerlo, a pesar de que ahora están en el distrito, el cual sea bastante difícil para que su candidato pueda ganar. Eso es el efecto de eliminar un distrito que sea mayoritariamente negro. Eso significa para la comunidad negra que pasa a ser mucho, mucho más difícil poder seleccionar a un candidato su de su decisión en la comunidad, de la manera que están dibujados. Creo que el mensaje más importante es que la gente tiene que votar de todos modos. Cuando se vuelvan a dibujar los límites, las líneas de los distritos, por ejemplo, en el estado de Texas cambió sus límites, sus distritos, antes de que hubiera sucedido lo de Calais, al crear más posiciones republicanas, el estado de Texas tenía que mover a todos los votantes republicanos de la manera más leve. De un resultado, unas elecciones puede hacer que más candidatos sean latinos o comunidades negras que previamente se había visto. Eso es un riesgo. Si tienes a votantes republicanos por todos lados, puedes haber riesgo y en estos distritos. Entonces es más probable que ganen las elecciones. Lo segundo es que está sucediendo, hay intentos para restringir el derecho a inscribir a la gente para que vote, el derecho a poder votar, el derecho a que su boleta sea contada. Primero, lo primero está sucediendo de nivel federal, pero quiero decir que sin ninguna duda el presidente de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de autoridad para poder legislar o regular las elecciones. Ustedes han escuchado que hay un orden ejecutivo presentado por el presidente Donald Trump sin acción congresista. Estas órdenes ejecutivas no tienen efecto porque el presidente, bajo la Constitución, no tiene ningún tipo de autoridad para poder tener reglas con respecto a las elecciones, regular las elecciones. Por eso es que Trump está intentando presentar una ley federal para que se requiera una identificación del votante para restringir la habilidad de poder votar y esto requeriría eh, una elección de congresistas. Bajo acción congresista, bajo la Constitución, solo el Congreso tiene la autoridad de regular las elecciones federales. Inclusive el acto SAVE, que jamás debería pasar, pero inclusive el acta SAVE técnicamente no afecta a las elecciones federales, pero como podemos decir, para consolidar las elecciones estatales y federales y locales en cada estado del país. No pueden seguir este tipo, dos tipos de reglas. Entonces, si se llegase a ver algún tipo de acción de Congreso, esto afectaría a todas las boletas en noviembre de este año. Entonces, para repetirlo, el presidente no tiene ningún tipo de autoridad, el Congreso tiene autoridad limitada para poder llevar a cabo las elecciones federales y queremos prevenir algún tipo de paso que se lleve a cabo por el Congreso que pueda llegar a limitar el derecho para presentarse en la boleta.
Entonces, hay algunos proyectos de ley, hay protecciones por medio del Tribunal Supremo que ha hecho que el Acta por los Derechos del Votante se ha desafiado estas medidas para que sea más difícil. Una decisión que se llevó a cabo hace varios años. El Acta del Derecho del Votante todavía existe y puede desafiar a aquellas leyes locales y estatales que pueden restringir el derecho a votar para las personas de color. Hay otros temas constitucionales legales, por ejemplo, han implementado la identificación del votante, pero definen lo que es aceptable para que muchas personas racializadas puedan obtener la identificación. Eso puede ser bastante difícil. Estos están moviéndose, los tribunales se están moviendo. También quiero decir que lo que tiene que suceder para estas medidas es que con su ayuda todos los votantes pasan a estar al tanto de lo que se necesita en su estado para votar. Entonces saben con antelación que necesitan obtenerlo, cualquier tipo de identificación, si estamos hablando de una licencia de conducir o una identificación del estado, y tienen que saberlo por adelantado, así ellos pueden intentar obtener esa identificación si llegase a ser necesaria para presentar la boleta en noviembre. Eso significa asegurarse por antelación que el público esté informado. Por ejemplo, tiene que estar disponible para lo que es para votar. Si estamos hablando acerca de la identificación del votante, una inscripción u otras medidas como estas. Lo que tiene que suceder es que tengamos un electorado que esté totalmente informado. Así la mayor cantidad de personas posibles estén en una posición para poder votar en las elecciones en noviembre. Cuando sucedan las elecciones, tenemos que ver estos intentos para eliminar la participación, ¿no? Distribuyendo desinformación, por ejemplo, de la fecha en donde tienes que votar, lo que se necesita, donde vemos la desinformación. Vemos que algunos grupos pueden votar, que solo algunos pueden votar en su lugar donde se vota. También van a compartir desinformación acerca de dónde están estas urnas, dónde están ubicadas. Lo más importante de todo, por antelación, es asegurarse que la gente sepa que este tipo de desinformación se puede comprobar y en la mayor parte de los casos se puede depender de esa información que se le ha proveído por antelación, semanas antes, por el, el registro de votantes, el secretario del condado o la persona que está administrando las elecciones. Antes de concluir, quiero mencionar algo más, y es que tal vez haya administradores electorales que sean cómplices, intentando cambiar los resultados de unas elecciones. Pueden escoger no contar algunas boletas, pueden escoger no contar algunos votos legítimos. La gente puede intentar cambiar los resultados de estas elecciones. Conocemos este tema porque en el 2020 Donald Trump intentó en Georgia y en otros lugares manipular el total, ¿verdad? Para cambiar el resultado, para que sea a su favor. Tenemos que prestar atención a esa parte. Eso no va a suceder hasta después de las elecciones. Es importante pronosticarlo, pero eso de hecho no sucederá hasta que se lleven a cabo las elecciones. Tenemos distintos pasos ahora que llevar a cabo acerca de si tenemos que recibir boletas antes de las elecciones o si se permite, si pueden ser recibidos y contados, inclusive si llegan unos días después de las elecciones. Pero eso es un pronóstico de lo que está por venir. Lo que es importante ahora es que la gente esté informada de lo que se necesita para poder votar, inscribirse, en particular, por ejemplo, la inscripción. Entonces es importante hacerlo ahora para poder votar, pero lo más importante ahora es tener información de lo que se necesita para votar.
Hay mucha gente que tiene mucha energía y quiere votar, pero no sabe necesariamente lo que se necesita en su jurisdicción en particular. Gracias, voy a Okay, parar ahí, thanks, Pilar. Tom. Bueno, gracias, So you're saying Tom. the most important thing Estás diciendo que at lo this point más for us is to importante ahora keep mismo audiences es informed and to que just todo el emphasize mundo the fact esté that we need to informado y know hacer what the énfasis en states el hecho and de que la gente tiene localities que require. saber So qué requieren we los cannot estados y rely on courts localidades. No podemos depender to make de que things el right, tribunal make things right arregle for las us. cosas. Is that what you're saying? ¿Eso es lo que estás diciendo? No, antes de las elecciones, las cortes se mueven lentamente y yo creo que es importante estar preparado para tener una identificación de votante, aunque eso sea, se rete en la corte, pero siempre es mejor estar preparados. Y yo sé que hay obstáculos para obtener una identificación de votante, pero las personas tienen que, para que ahorren el tiempo o ahorren el dinero que Okay, se here's a requiere para question obtener from una Renee identificación de Barbee. votante. Hay una pregunta Renee, de Renee Barbey. do you want to ask your question? Renee, ¿quieres hacer tu pregunta? Sure, thank you. How Sí. can we as voters ¿Cómo, prevent voter como fraud, votantes, including podemos those prevenir who el count el votes? fraude de voto, incluyendo aquellos que cuentan el voto? Primero que nada, yo quiero aclarar un mito, que hay mucho fraude por parte de los votantes. Eso es falso. Es que ese deseo de imponer medidas de seguridad no es necesario, porque el fenómeno de que hay muchos que no son votantes que han votado, eso es una reliquia, eso no ha sucedido por 60 años. No hay ninguna, no se ha demostrado que hay en 60 años que ha habido votaciones generalizadas por personas que no son votantes. Ellos no han podido presentar ninguna evidencia que apoyen esa necesidad. Para mí, la necesidad mayor también de su pregunta es qué sucede cuando los votos empiezan a disminuir, no, a contar, perdón. Esos que están a cargo de contar los votos están a cargo de tomar decisiones que injustamente em, privan del derecho al voto a aquellos que tienen el derecho. Entonces hay que elegir a personas para que estén a cargo de elecciones que tengan mucha integridad. Desafortunadamente, no siempre vemos eso. Hemos visto algunas elecciones locales donde esas son puestos electos, donde eso es más partidario de lo que son, o sea, están preocupados por que voten las personas. Entonces las personas tienen que entender que tienen el derecho de votar por las personas que están a cargo de esas elecciones y tienen que votar y votar por alguien, elegir a alguien que priorice contar cada uno de los votos cuando se trata de las elecciones. También generalmente hay en casi todas las jurisdicciones la habilidad de que las personas observen cuando cuentan el voto y eso puede ser intimidante. Ellos no lo quieren ahí, pero uno tiene el derecho y tú puedes revisar si tiene ese derecho en su jurisdicción y ser vigilantes ahí. Tener esos vigilantes pueden disuadir el peor comportamiento de esos distritos. Por ejemplo, vemos donde estás revisando las firmas en voto ausente y ahí hemos visto discriminación, prejuicio, que los latinos se les revisan más, hay más escrutinio con su firma. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer para se permite bajo la mayoría de las Thank leyes. you. Henrietta Burrows, you Gracias. want to ask your Henrietta question, and then we'll move to the Burrows, next ¿quieres hacer speaker, tu and please pregunta y leave luego just podemos more pasar questions for al me. próximo orador y dejar más preguntas para después?
Gracias, Pilar. Considerando la aplicación de migración y la decisión de la Corte Suprema acerca de TPS, aquellos que tienen el estatus de TPS y aquellos que se les ha revocado y, y los que tienen los que son residentes, tienen residencia permanente, ¿pueden votar? No, la respuesta es no, en casi todas las jurisdicciones. Los que tienen TPS, los residentes, las personas que no son ciudadanos, en ningún lugar pueden votar para elecciones federales. No pueden votar para elecciones en ningún 50 estado. La única excepción es que ahora hay algunas elecciones locales, jurisdicciones que le permiten a personas no ciudadanas votar en esas elecciones, pero esos son muy raras y eso es como por ejemplo, en mi ciudad como Los Ángeles están considerando hacerlo, pero en general los que no son ciudadanos no han tenido el derecho y no tienen el derecho a votar. Quiero enfatizar, y no han votado. Donald Trump desde el 2016 ha alegado que hay un número significativo de personas inmigrantes ilegales que votaron, que por eso perdió en contra de Hillary Clinton, pero eso no es verdad. No hay ni una gota de evidencia para apoyar que hay más de unos cuantos en todo el país que votaron en el 2016, inmigrantes que votaron o en el 2020 o 2024. Entonces, por lo tanto, esto no es un problema que debe afectar a los que no son ciudadanos. Ellos no tienen el derecho de votar, excepto en muy pocas jurisdicciones. Muchas gracias, Tom. Por favor, quédese aquí. Vamos a pasar a Daphne King en de Vote Writers, que trabaja en manager de política. Por favor, háblenos acerca de estas políticas y quién se afecta. Yo soy Daje, gracias por tenerme, y yo soy el manager de abogacía y ética en Vote Writers y somos la principal organización enfocándose en educación de votante y proveyendo ayuda a los que necesitan identificación para votar, y estamos tratando de ayudar a mitigar esas leyes que requieren identificación. Dicho eso, con miles de votantes que pueden ser afectados por estas leyes que intentan que pueden afectar, que quieren prevenir que millones de votantes voten. Estamos tratando de educar a la población, colaborar con otras organizaciones a nivel estatal y federal. En los últimos años hemos visto una explosión de leyes de votantes en 38 estados donde se requiere algún tipo de identificación en las urnas, y estamos viendo más y más proyectos de leyes cada año. Ahora, leyes más estrictas de identificación de votantes crean muchas barreras para votantes que llevan años votando, y eso crea confusión para los votantes que muchas veces se quedan en la casa para no enfrentar ser humillados o que se les eche o no poder votar. Y nuestras investigaciones demuestran esto. Desde un punto de vista nacional, casi 21 millones de ciudadanos americanos de edad de votante no tienen una licencia de conducir, y casi 29,000 tienen una licencia que no se ha vencido, pero no tiene su nombre o dirección actual. Y estas leyes afectan a los ciudadanos de color
que son 4 veces más probable, tienen 4 veces más probabilidades de no tener una identificación estatal que ciudadanos blancos. Y los hispanos también tienen menos probabilidades de tener una licencia de conducción. Al mismo tiempo, estas leyes de identificación de votante, estamos viendo una ley de evidencia de ciudadanía que se están proponiendo a nivel estatal y federal. Son requisitos de mostrar sus papeles, donde hay que mostrar prueba de evidencia como partida de nacimiento, o pasaporte, o hacer una revisión de datos, que si su nombre aparece, usted se le requiere que demuestre documentos mostrando que usted es ciudadano americano. Y dentro del TPC, sabemos por las investigaciones que 21 millones de personas no pueden acceder su evidencia de ciudadanía, porque ya sea porque no la tienen o porque no pueden acceder a ella fácilmente. Y casi 4 millones de personas no tienen ninguna evidencia de ciudadanía. Y eso es algo que nosotros en Road Riders hemos experimentado con mucha frecuencia. Por eso tenemos esta experiencia para ayudar a las personas a obtener identificación, porque reconocemos que existe esa necesidad y para obtener este tipo de identificación. Entonces, para resumir, nuestras investigaciones demuestran que millones de personas no pudieran cumplir con estos requisitos bajo la ley de Salvar América, Save America Act, el proyecto de ley. Y si nos enfocamos, por ejemplo, en California, el estado refleja las estadísticas nacionales que hemos encontrado que casi 1 de 5 californianos de edad de votante no tienen una licencia de conducir con su información actual. Y cuando miramos esos números, hemos descubierto que personas de color en el estado de California son desproporcionalmente menos propensos a tener licencias. Y si miran a los votantes de 18 a 24, ven que 35% no tienen una licencia de conducir. Ninguna. Y las estadísticas son igual de sorprendentes. Si vemos cuántos californianos tienen un DPOC, por ejemplo, una cifra tendría dificultad en mostrar DPOC y las personas de color tuvieran más dificultades aún en proveer un DPOC por sus siglas en inglés. Y quiero concluir con que según nuestro trabajo para ayudar a proveer a los votantes con identificaciones que necesitan, sabemos que estas leyes son una solución en buscar un problema porque el fraude de votante no existe, básicamente. Nuestras leyes de votante ya son muy seguras y ya aseguran que solo los ciudadanos americanos voten. Y yo no estoy compartiendo estas estadísticas para disuadir a nadie para votar. Por lo contrario, yo lo estoy compartiendo para empoderar a aquellos para que agreguen sus voces en la democracia. Igual y a la par con MALDEF, nosotros también tenemos un sitio web donde tenemos información acerca de qué tipo de identificaciones se necesita en cada estado. Así que yo los alento a ir ahí y ver qué identificación es necesaria y si necesitan algo, que contacten a VoteWriters para ayudarlo a conseguirlo, a obtenerlo. Y ayudamos también con el costo de identificación, como conseguir llegar a la oficina y también las tarifas que cobran para obtener Okay, la thank you very identificación. much. I'm Muchas curious, gracias. Tengo curiosidad. can you help us understand why so many ¿Puedes people ayudarnos a don't entender have por qué tanta don't have gente no access tiene to a current acceso ID, for a example, for driver's identificación license?
actualmente, por ejemplo, una licencia de conducción? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Claro, cuando nosotros ayudamos a las personas a obtener identificación, los ayudamos a amortiguar el costo. Si usted mira, por ejemplo, si usted tiene un trabajo que gana 7.25 la hora y usted necesita pagar $29 para obtener una identificación, si es una decisión de comprar comida o o pagar por una identificación, comprar comida va a tener prioridad, ¿no? Entonces también algunas personas en áreas rurales tienen dificultad llegando a estas oficinas y eso es si tienen acceso a transporte público. También hemos visto a personas impactadas por desastres naturales que han sido afectadas por una inundación o un fuego. Ok, Pamela Anshon tenía una pregunta acerca de las identificaciones. Pamela, ¿puedes hacer tu pregunta? Y decir qué quieres decir. I was just curious. Now we have real ID, we have regular ID. My question was just simple, like, Gracias. Yo quería saber, ahora tenemos Real ID, tenemos la identificación, entonces quiero saber específicamente para estas elecciones, ¿el tipo de identificación importa? Sí, importa. Y digo esto porque cada estado va a aceptar distintos tipos de identificaciones. Por ejemplo, tal vez un estado acepte identificación de entidad textil como una forma de identificación. Tal vez otros estados no lo aceptan. Estos tipos de identificaciones cambian todo el tiempo. Esto agrega la confusión. Si alguien va a las urnas y muestra una forma de identificación que antes se aceptaba, ahora le van a decir, bueno, ahora no se acepta. Es muy importante que estén al día con lo que requiere Okay, tu looking at the estado. chat, see if there's more relevant questions Gracias. here. Estoy viendo en el chat a ver si hay alguna Carlos pregunta que Roa, se you pueda wanna go ahead hacer. with your Carlos question, Roa, please? ¿quiere hacer su pregunta ahora, por favor, Carlos Roa? Yes, Pilar, thank Sí, you. Pilar, muchas gracias. Okay, looking for the question again, sorry. Estoy buscando la Could pregunta, one gracias. of the goals Una de of, las of metas this situation de esta be to situación discourage people podría ser desanimar you mentioned now a la gente, there como is se ha mencionado a ahora. confusion or a feeling of Hay being una intimidated confusión, hay un by sentimiento these de ser candidates and intimidados. increasingly complex players that Entonces, prevent people existe from una go confusión, un voting. sentimiento de ser intimidados por todas estas capas complejas. ¿Eso puede prevenir a que la gente pueda votar? Bueno, gracias por la pregunta. No quiero intentar adivinar acerca de lo que están pensando estos arquitectos de las leyes, pero puedo decir que basándonos en nuestra investigación, el punto es que estas leyes fueron creadas para que ciudadanos estadounidenses no voten, personas que pueden votar. Para contestar la pregunta que hizo Pamela acerca de qué tipo de identificaciones importan, de vuelta, distintos estados piden distintas identificaciones. Eso agrega confusión. Los efectos, no importa cuál sea la intención, es simple. La gente no puede ir a las urnas a votar como resultado de estas leyes. Entonces, How does your organization help people get IDs? ¿cómo ayuda a la organización a obtener identificaciones? ¿Qué es lo que hacen? Sí, recibimos a distintas personas por llamadas, pueden llenar un formulario en línea y después una persona del equipo, voluntarios, miembros del personal hablan con ustedes y tomamos a cada persona y trabajamos con la persona para las identificaciones. De vuelta, ayudamos a la gente con los costos para poder tener la identificación, por ejemplo, dándoles aventones a las oficinas, con los Thank you, montos que tienen que Catherine. pagar para obtener la I'm going to move identificación. on to the third speaker, but Bueno, please stay muchas around if gracias. there's Voy more a questions. moverme We'll ahora get al to those. tercer Thank you so much. ponente, pero quédate por acá porque tenemos Okay, and preguntas. so we've heard about the national legal framework Bien, and hemos the escuchado research behind the acerca de policies. el Our marco final speaker legal takes us nacional from y la the national investigación tras vision to estas one local políticas. Entonces, nuestro community último that has ponente become one quiero of the hacer que country's nos most lleve closely desde lo watched que es election el stories. panorama Over the past nacional several a la years, Shasta comunidad County has local drawn national y attention as election day va a activists hablar acerca de gain unas influence historias over de las local government elecciones and más election importantes en los administration. últimos Recent años. El primary condado de software Shasta suggest that ha the political llamado atención landscape is nacional shifting
por negarle a activistas que habían tenido influencia en el gobierno local y la administración electoral en las primarias. De todos modos, sugiere que hay una dinámica política que tal vez esté cambiando una vez más. Hola, bueno, muchísimas gracias. Yo soy Annalise y soy directora de Justice Scout. Somos una ONG de medios de comunicaciones ubicada en el condado de Shasta. Esto está a una hora al sur de la frontera con Oregón. Estamos bien al norte de California. Es un espacio totalmente distinto que la mayor parte de California, donde los puntos políticos han sido bastante para la derecha y han sido por bastante tiempo. Somos profundamente conservadores, rurales, mayoritariamente blancos, y ha habido una influencia religiosa. Entonces, por mucho tiempo ha habido movimientos que han sido exitosos y ha habido mucho antagonismo contra el gobierno californiano. Entonces, en muchos lugares, como debido a la pandemia del COVID, empezó a haber un cambio importante y se ha obtenido poco de financiamiento en nuestra comunidad y hemos tenido nuevos líderes en el gobierno del condado. Hemos tenido un grupo pequeño de activistas de las elecciones que durante las elecciones de 2016 y 2020 estaban presentando quejas acerca de nuestro proceso local, similar a lo que estamos viendo a nivel nacional. Y después con el cambio hacia la derecha, con nuestra mayoría de la Junta del Condado, tomaron una decisión de deshacer el contrato del condado para unas máquinas de voto y empezaron a votarlo a mano. Y eso fue en contra del estado de California, que había presentado una ley de emergencia. Tenemos unos 116.000 votantes y dijeron que es una jurisdicción demasiado grande como para votarlo a mano. Y lo que continuó sucediendo en los siguientes años y llegando a este año es que ha habido distintas acciones por activistas de elecciones, quejas contra la oficina de elecciones, que durante mucho tiempo había inscrito a nuestros votantes que habían estado ahí durante 2 décadas, y eventualmente esta persona se jubiló debido a una condición médica con respecto al estrés. Y también la Junta trajo un nuevo registro de votantes que estaban al- de acuerdo con las quejas de los activistas y empezaron a implementar unos cambios y esperamos que los procedimientos y también con los activistas hemos podido presentar una medida en la boleta, la medida B, que pasó, y básicamente eso cambia cómo se llevan a cabo las elecciones en el condado a nivel local, a pesar de que ahora hay quejas a nivel estatal. Tenemos esta combinación y una junta que ha empujado distintos cambios acerca de cómo manejan los presupuestos para reducir los contratos para las máquinas y eventualmente los oficiales que están cambiando los mismos pensamientos y las perspectivas que la administración de Trump, y también activistas de elecciones locales quieren cambiar los procedimientos. Y por último, la medida de boleta liderada por los ciudadanos, que pasó básicamente con la promesa de la identificación para los votantes, que es muy popular aquí. Y para implementar estos cambios en las elecciones locales, creo que es algo bastante más importante con respecto al aspecto de la identificación de votantes. Bueno, veo que hay una pregunta. Tenemos 116.000 votantes inscritos. Obviamente, muchísimas menos personas han votado en las elecciones en el 2 de junio, y es cuando pasó la medida B. Básicamente ha habido unos 30.000 votantes. Fue implementado con, entre otras cosas, separado lo que es el registro de votantes del condado de Shasta, y la propuesta tras esta medida, básicamente creemos que tenemos un condado con una carta, significa que algunas leyes a nivel local son distintas a las generales. Entonces el Estado inmediatamente hizo una demanda con respecto a esto antes de que fuesen oficiales los resultados. No hay ninguna manera que la jurisdicción local pueda establecer sus propias leyes locales, lo cual tiene sentido, y esto crearía unos desafíos logísticos reales para el registro de votantes para que puedan implementar esto. Entonces tendrían que mantener dos tipos de reglas distintas para votantes, una que cumpla las leyes estatales y federales
federales y otras que cumplan las leyes locales. Entonces tenemos distintos temas aquí. Por ejemplo, si pueden votar por correo o no, lo cual es una situación bastante importante en California. Y después la medida B está enfrentándose a bastantes desafíos. Han presentado un fallo el tribunal ayer diciendo que el Estado tiene que volver a presentar su desafío contra la medida B en otro distrito, en otro tribunal distinto. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo y el 2 de julio va a haber ser la fecha de certificación para nuestras primarias. Entonces, esa es la fecha que estamos mirando ahora mismo, la implementación de la medida B para que se lleve a cabo, para que tome efecto. Y lo que estamos viendo es que tal vez crean otro registro de votantes en el condado que sería protegido de la vigilancia del Estado. Creo que lo que estamos viendo en el condado de Shasta, que es lo más importante que quiero mencionar, es que no importa de alguna manera cuál es el objetivo tras algo, como por ejemplo la medida B. Creo que Dahey estaba diciendo, no quiero especular acerca de por qué estas leyes pasan. Lo que hemos visto en Shasta en los últimos años es que algunos de estos cambios se han implementado, como por ejemplo cambios a las máquinas de votar. Y las hemos tenido que traer de vuelta a estas máquinas debido a una ley de emergencia que pasó al Estado. Simplemente terminamos haciendo el contrato con otra compañía y hemos perdido alguna de la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, cuando estamos votando y pueden escuchar la gente cuando vota que se aceptó la boleta. Eso es una función de la máquina que los rurales, las personas rurales apreciaban y ahora ya no la tienen, y eso hace que la gente no tenga tanta confianza. Eso es importante. He visto que las elecciones es acerca del proceso y la política, pero también es acerca de la óptica y la percepción. Entonces, votar lo que estamos viendo y sintiendo es una parte importante del acceso. Y el miedo de que si tu voto es contado o no es una parte importante de si la gente quiere involucrarse o no en las elecciones. Otra cosa que hemos visto este último año bajo lo que son los oficiales de elecciones es que están limitando el sistema de chequeo para chequear a los votantes. El nuevo registro lo ha quitado porque dice que es algo electrónico, que no confía en las máquinas, volvamos a usar papel. Y esto ha tenido bastantes consecuencias que no estábamos pensando que íbamos a tener. Las hemos documentado por medio de conversaciones, condado. Y de hecho, había desinvolucramiento de los votantes porque no había suficiente gente para verificar a los votantes. La gente tenía que esperar y no estábamos acostumbrados en el condado, no se toleraba eso. Creo que muchos de los problemas que hemos visto en Shasta hasta ahora, hasta lo que está sucediendo ahora con la medida B este último año, tienen que ver con cosas como, por ejemplo, de capacitaciones a a las personas que controlan la votación, los trabajadores en las urnas. Por ejemplo, falta de capacitación con personas que tienen discapacidades, esas omisiones o reducción de capacidad de entrenamiento en tiempo real en las urnas, significa que hay un impacto que está afectando, ¿verdad? La reducción de acceso. Ese tipo de cosas que están sucediendo en el condado de Shasta, tal vez puede ser con una intención nefaria, pero lo que estamos viendo es una falla en el proceso, incluyendo a personas que no tienen suficiente experiencia, que tal vez tienen miedo a las máquinas. Y esto está interfiriendo más que el miedo a la falta de capacitación, Thanks, proceso Annalise. y There's an procedimiento. interesting question here Bueno, by gracias. Hay Henrietta, una and she says pregunta the interesante assumptions that aquí por those who don't Henrietta y set out dice, voting se are Democratic asume voters. que But aquellas isn't personas this que a no false votan son assumption los since votantes many of those who are democráticos? Esto no es Republican voters? falso, Well, I'm dado thinking que about muchos votantes son your county republicanos. being Bueno, estoy pensando conservative, que tu condado es pro-Trump, conservador, etc. es pro-Trump, etcétera. Why would they be doing this? ¿Por qué estarían haciendo esto? Hay mucho debate acerca de esto, muchas conversaciones acerca de que inclusive con respecto a tal vez hay resultados que les benefician. Creo que es importante que nos recordemos que para un grupo de activistas de las elecciones y como periodista, es muy importante hablar de manera honesta y de manera justa
con todas las personas con las cuales trabajo, con la gente que hago mi trabajo de periodista. Entonces, pensando acerca de este caso de estudio de este estado y esperamos que sea a nivel nacional, quieren sentirse que venga todo del nivel local. Entonces, queremos ver que a nivel local las cosas sean exitosas, separándolo de los sistemas federales que existen y que estén dispuestos, bueno, no siempre, pero que sean consistentes, que estén dispuestos a trabajar con Trump cuando sea necesario. Y también hay muchos activistas de las elecciones, los oficios locales están interesados en irse del Estado. Entonces hay factores complejos, ¿verdad? Sabemos que a veces hay daño colateral y tal vez no está la intención de dañar o hacer que la Okay, we gente no only esté have 15 involucrada, minutes left, so pero let's son go los back to some of the procedimientos. questions Bueno, for the whole tenemos panel 15 and minutos, see who volvamos a las can preguntas para el answer panel them. entero y veamos quién Um, puede contestar estas so at preguntas this para point, todos. Bueno, Tahei, entonces, what are the states ahora that have mismo, strictest rules Taje, governing voter ¿qué access? And estados tienen las what is the requirement reglas for que voter están ID as previniendo a el federal law? voto más estrictas? ¿Y qué se requiere Well, I de can't identificación al say votante a nivel there are federal? Bueno, states like puedo New decir que hay estados Hampshire, como, por ejemplo, Arizona, New and Hampshire, Wyoming Arizona y that Wyoming, enacted que these tienen, proof of citizenship que han laws. implementado And estas Arizona actually reglas, has estas been caught leyes que tienen que in a probar, lawsuit for years documentar at su this ciudadanía. point, Arizona ha estado metido fighting en against their DPOC demandas laws, and durante that has caused a lot of confusion for voters in that state. leyes de POC y And eso ha creado currently, mucha confusión para el Estado. En Thomas estos momentos, talked about yo this, creo but que it's Thomas habló really the del tema, states pero básicamente son that los have the say estados in que whether or tienen not el derecho someone needs to provide a voter y acerca ID. de si alguien So tiene it's que not the proveer federal o government, no but una it's really the identificación. No es states el gobierno federal, pero set son los the rules estados for what que folks need establecen in order to cast their las votes. reglas And acerca de that qué se is necesita why para it is presentar so un voto, important para to votar. keep an eye Por on eso es what que es is tan happening in the importante states prestar atención a lo in que está each of their legislative sucediendo en el sessions. estado en cada sesión legislativa. Okay, and this one's for Tom. Bueno, How este es para likely is Tom. the push to end ¿Qué mail-in tan voting to probable es succeed, el you think? esfuerzo de terminar con la votación por correo? Bueno, de nuevo, bajo nuestras leyes, los estados pueden decidir sin una intervención por parte del Congreso. Entonces, yo no creo que eso sea creíble a un nivel federal, nacional. No creo que van a regular eso, especialmente ahora para el 2026. Así que yo creo que va a variar por estado. En los últimos 5 años, Texas se ha vuelto más y más ha restringido más y más el voto por correo. Entonces, un estado como Texas se va a volver aún más estricto en cuanto a quién puede poder votar remotamente. Por lo contrario, en California, todo el mundo tiene puede votar por correo, es su elección si quieren o no, si quieren ir a las urnas, pero lo que hemos visto, lo que expliqué con la identificación de votante, vemos muchas experiencias variantes de estado, entre estado y estado. No hay había una vez que los estados eran muy similares, pero ahora vemos más y más distinciones entre los estados como California que quieren facilitar mucha participación, lo más participación posible, en contraste con un estado como Texas, donde quieren restringir la participación. Y sabemos que hay deseos políticos detrás de esos o objetivos políticos. En Texas, ahora el voto latino constituye 40% y las personas de color, cuando incluye indígenas, negros y asiáticos con latinos, es muy significativo. Ellos tienen miedo porque si piensan que todos y todos votan, pueden perder y probablemente están correctos. Entonces están tomando todos los pasos para restringir la participación y parte de eso es restringir la habilidad de votar remotamente y I also lo wanted que to eso va a add to cambiar a estado question by por Diana estado. Martinez in the chat. She Quería said mencionar California is el criticized for the length comentario of de time Diana it takes to Martínez. certify elections. So
California ha sido criticado por el tiempo que se toma de certificar una votación. Hay una forma más eficiente de contar cada voto. Si quieres asegurarte que cada voto elegible sea contado, toma tiempo. Me temo que no hay una forma más eficiente de, por ejemplo, obtener los resultados el día de las elecciones, que es lo que Trump dice que es posible. No lo es. Y lo que él dice que invita a Trump, sin ninguna evidencia de que un periodo largo para asegurar que todas las personas que votan se le cuente el voto, conduce a ningún tipo de fraude. De nuevo, hay motivaciones políticas detrás de sus mentiras. Tradicionalmente, los republicanos votan antes o lo hacen por correo, le envían por correo antes. Entonces, él piensa que hay un beneficio en detener un conteo antes en algún momento. Entonces, porque los votos demócratas no se van a contar, quizás sea verdad, pero eso no justifica las mentiras que comparte acerca de nuestro sistema de votante en California. La verdad es que en California, como sabemos, que en 9 de 10 elecciones se saben las elecciones 1 o 2 días después de las elecciones. El periodo más largo es para asegurar que cada voto se cuente. Y sí. Y ahora una pregunta para Annalise. Y esto tiene que ver con algo que dijo Tom. Hay cambios demográficos que, que tienen que ver con que el voto de color consiga la mayoría del voto. No hay cambios significativos, pero la retórica nacional tiene mucho que ver con esto. Muchas veces lo que hemos visto después del asesinato de George Floyd, por ejemplo, son ideas de que Antifa viene a nuestro condado y la idea de que es algo al que debemos de temer, está fuera de nuestras puertas, es se proponen por parte de los medios y la administración. Eso es una pregunta de Rebecca. ¿Qué grupos están haciendo trabajo para proteger el voto? Bueno, tienen varios aquí, los ponentes. ¿Alguna otra organización a quien puedan referir a los periodistas que están trabajando en esto? Yo diría que hay un grupo que lleva una década de organizaciones sin fines de lucro enfocados en la raza que hacen trabajo de derecho del voto. Ellos representan algunos a la comunidad nativa americana, la comunidad latina, la comunidad negra. Esas organizaciones incluyen NAACP por sus siglas en inglés, ACLU, Voting Rights Project, el Native Rights Fund, Asian Americans Advancing Justice. Hay como una docena de organizaciones. Esas son organizaciones que explícitamente se enfocan en la discriminación racial, pero que activamente litigan el derecho del voto a través del país. Y hemos tenido muchos de ellos en nuestros informes también, en nuestras ruedas de prensa. Bueno, gracias. Esta es una pregunta para todos. Esta idea que las personas en Estados Unidos han perdido la confianza en las elecciones, ¿por qué es? Porque esto es cierto y es algo que necesita abordarse. Bueno, yo me siento feliz de responder. No es verdad, no hay ningún motivo en perder la seguridad del país. Es una de las mejores en el país. Yo no creo que hay ninguna que se asemeje, pero hay una constante hay quienes comparten constantemente, que crean miedos, que comparten estos mitos. Y lo que creo que hay que hacer es, los medios necesitan dejar de terminar estas alegaciones del fraude que no son ciertas, porque crean
unos temores falsos acerca de la Alex wants to add seguridad something? de elecciones. Ahead? ¿Quieres agregar algo? Sure. Sí. Bueno, I think we all have a lot to say yo on creo this que front. todos But tenemos mucho que decir acerca de esto. preconceived Yo creo notions que that our cualquier election is noción de unsafe que is nuestras because of elecciones this, sean inseguras misinformation es por la that falta de we have all información these que non-citizens trying to vote tenemos, in our que todos elections, and I estos believe personas que no there son is a ciudadanas study votan en nuestras from elecciones. Y yo creo que hay un a estudio lab de from ah, MIT, which shows MIT, por consistently sus siglas talking en about inglés, fraud que when there isn't demuestran que actually adds consistentemente to hablar people's de el feeling fraude that cuando no voting is not existe safe. aumenta este temor que nuestras elecciones no son seguras. Sí, tiene sentido. Gracias. Yo quería decir que en Chastic, en el condado de Chastic, había muchas personas que nos contactaron, muchas personas que nos contactaron que dijeron, yo nunca me he sentido insegura votando antes, pero sí lo hago es por primera vez, sí me siento insegura por primera vez estas elecciones. Entonces, cuando creas cambios y nuevas leyes y procedimientos en cuanto a cómo votan las personas, esto requiere mucho tiempo para que entiendan los votantes y sea intencional o no intencionalmente, disminuyen la confianza en el público, entre el público. Y las personas necesitan sentirse seguras votando. Entonces, yo digo que el tema de educación es clave aquí. Quickly, Tom, do you think Bueno, there's bien any rapidito, Tom, circumstance ¿crees under que which hay the alguna president circunstancia could bajo la cancel cual el elections? There's a presidente lot of puede talk about cancelar las calling an elecciones? emergency, et cetera. Hay Sir, take a mucha look. información acerca de cancelar las elecciones y todo eso. Bueno, puedes recordar que él habló de esto en el 2020 por COVID y no hay base para hacer eso. Él no tiene la autoridad de cancelar o mover las elecciones de noviembre, así que no hay ninguna forma que él pueda hacer eso, especialmente cuando no hay nada tan sin presente como la pandemia. Bueno, eso no lo ha detenido antes, pero está bien. Bueno, bien rápido para todos. ¿Cuál es su preocupación más grande acerca de la integridad de elecciones durante las elecciones, las próximas elecciones? Bueno, la desinformación, porque necesitamos que las personas prevenir que ellos sepan la información, porque es muy difícil informarlos justo antes de las elecciones cuando estas cosas suceden. Sí, yo temo que hay mucha gente que no sepan que no tienen las identificaciones que hacen falta en sus respectivos estados. Sí, Alex, sí, lo que los otros oradores dijeron, ponentes, una desinformación o falta de información y no entender el proceso, porque, por ejemplo, nosotros no sabemos si en Shasta se va a necesitar una identificación o si hay que ir en persona y solo faltan unos meses, entonces es difícil saber cómo educar al público y vamos a tener muy poco tiempo para poder hacer eso. Bueno, muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos por compartir sus experiencias y gracias a los medios. Una grabación va a estar disponible en nuestro canal en YouTube. Tengan un buen fin de semana y los vemos la próxima semana en el informe.